Hola, bienvenidos al curso de lectoescritura escrito programa Vamos para la Universidad. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré acompañando en esta sesión, que ya es nuestra última sesión de repaso. Me encanta tenerlos aquí. Un saludo muy especial para los chicos del Jordán que estuvieron todo el curso muy conectados, muy juiciosos, trabajando con el profesor Yamit. Un saludo muy especial para Lina Marcela, que es la monitora estrella, para Yulisa, para Luis Miguel, para Yesenia, para Santiago, para Alejandro y para todas las personas que se encuentran allá en el Jordán. Un abrazo muy grande. También para la técnica industrial en Santuario con la profesora Noralis, los chicos que están muy juiciosos en Puerto Berrío, Caucasia, Nechí, los chicos que están en la institución educativa Piamonte. También me dijeron, profe, no nos volvió a saludar, los chicos de Porcecito con el profesor Wilson. Un abrazo muy grande, sé que ustedes están muy juiciosos trabajando con el curso de lectoescritura. Bien, entonces vamos a iniciar con esta sesión de repaso. Es una sesión en donde repasaremos los conceptos principales que vimos dentro del curso de lectoescritura. Miren, chicos, nosotros iniciamos este curso con unas basecitas, con unos conceptos muy básicos, que eran las 4 habilidades comunicativas: leer, escuchar, hablar y escribir. Y les dije, al final de este proceso de lectoescritura, lo ideal o lo que nosotros esperamos cumplir, este objetivo general, es que ustedes salgan con estas 4 habilidades comunicativas muy bien definidas en el sentido conceptual, pero también muy prácticas. Entonces se supone que ustedes han leído mucho para poder hacer sus entregas de actividad integradora. Ustedes han escuchado porque han escuchado a sus compañeros, han hecho trabajo de equipo, ustedes han escuchado todos los documentales, todo lo que han buscado en YouTube también respecto a sus temáticas, bueno, y en otras plataformas de video. Ustedes han hecho expresión oral porque ustedes han recurrido a la exposición, a la mesa redonda, a los paneles para poder desarrollar este curso, y obviamente la exposición final, que se supone que ustedes están trabajando en la exposición final de sus actividades integradoras, ya sea para sustentar, exponer sus ensayos o sus crónicas. Bien, y han escrito. La mayoría de ustedes escribieron sus crónicas, sus ensayos, hicieron todo el proceso, como dice la canción, pasito a pasito, suave suavecito. Ustedes han estado ahí súper juiciosos y ha llegado el final de este curso y yo los felicito. En realidad sé que este asunto de la virtualidad a veces nos angustia, nos estresa, porque estamos acostumbrados a tener el profesor ahí, porque estamos acostumbrados de pronto a distraernos y que sea el profesor que te diga, a ver, usted está distraído, ¿qué es lo que pasa? Pero yo estoy aquí y yo no les puedo decir, mire usted, porque no está bien sentado, porque no está dispuesto para la clase, porque estás conversando con el compañero. No, este asunto de la virtualidad requiere una autorregulación, ¿sí? Ser personas autónomas, ser personas juiciosas, que no nos estén regañando. Entonces, miren, muchachos, que hemos madurado en muchos aspectos académicos, disciplinarios, y eso me encanta. Vamos entonces a hablar un poquito sobre de qué se trata esto de la comprensión. Miren, chicos, cuando iniciamos este curso habíamos dicho, ojo, leer no es solamente pasar los ojos por un texto, leer es comprender. Y en este sentido habíamos dicho, nosotros leemos videos, leemos imágenes, todo lo que tiene que ver con cuadros y mapas, porque hablamos de los textos continuos y discontinuos. Dijimos que nosotros leíamos texto escrito y también leíamos discursos orales.
Y habíamos dicho que la comprensión de lectura tenía que ver también con los tipos de lectura que hacíamos y los tipos de lectores que éramos. Entonces, o que somos. Habíamos dicho que está la lectura literal, inferencial y crítica. Y que con esa base de lectura o de tipos de lectura, nosotros comprendíamos, nosotros aprendíamos a interpretar un texto, éramos más conscientes y ya luego lo íbamos interiorizando, aprendiendo. Y en este sentido, pues, lo hacíamos ya, entre comillas, automáticamente y más eficientemente. Habíamos dicho que habían varios tipos, o hay varios tipos de lectores. Habíamos hablado del lector gacela, que era ese lector que leía rápido, y obtenía una información básica, el lector vaca o el lector camello. El lector vaca, que rumia la información, que la degusta, que la lleva, que la analiza, que la vuelve y la retoma, que glosa el texto, que señala las ideas principales. Bueno, el lector niño, que es ese lector que pregunta y pregunta y pregunta en el texto, siempre tiene mucha curiosidad e incluso va y averigua en otros textos sobre la misma temática. Habíamos también hablado de ese lector león, ese lector que ataca el texto, que primero se da las preguntas y luego llega directamente a tomar la información que necesita de ese texto. Bien, y entonces habíamos dicho, para nosotros comprender muy bien cualquier tipo de texto, ya sea en video, imagen, cuadros continuos, discontinuos, texto escrito, discurso oral, para nosotros comprender debemos de empezar a analizar qué tipo de lector soy o qué tipo de lector debo ser de acuerdo al contexto o la circunstancia comunicativa y académica. Habíamos hablado sobre eso. Ok, ¿cómo identificamos que nosotros tenemos un buen nivel de comprensión lectora? ¿Cómo identificamos eso? A ver, ¿será que yo soy muy malito para la lectura inferencial? Algunos me dicen, profe, yo pierdo todos los exámenes de simulacro, profe, para mí es muy duro este asunto de la lectura, me va bien en matemáticas, en física, en química, en biología, en informática, en religión, pero profe, no me va bien en la escritura, no me va bien en la lectura. Chicos, este asunto de la lectura va desde la cuna hasta la tumba. Esto jamás se va a ir, esto siempre va a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar, practicar. A veces pensamos que practicar es nosotros solos ponernos a leer, y no, es dialogar con el otro. A ver, mira, me acabé de leer este libro, me acabé de leer este artículo, me acabé de leer este texto, mira, consiste en tal cosa, léetelo vos también para que conversemos de esto. Ve, muchachos, no es solamente leer y leer sin tener con qué dialogar ese saber, esa experiencia, sin tener nadie que te refute. Tú pudiste entender una idea principal, es esta, y vos te vas con esa idea, es esta, y resulta que al hablar con el otro te dice, no, mira, es que la idea principal no es la que vos decís, o bueno, sí está por ahí encaminada, pero no, mira que lo que quiere decir este autor es tal cosa, lo que de verdad quiere defender es tal otra. Entonces decimos, como dice una amiguita mía, oh, caracoles, oh, carambolas, no es esto. Ese diálogo con el otro es lo que me permite saber si yo en realidad estoy analizando, estoy leyendo, tengo unos buenos niveles de lectura, estoy cumpliendo con esos niveles de lectura, si mi capacidad hasta dónde llega, si de verdad yo estoy aprendiendo y si de verdad yo estoy comprendiendo. Es muy interesante esto. Chicos, ay Diosito, se me olvidó preparar esto. Mire, hay que leer y hay que saber que leer no es un proceso fácil. Cuando hablamos de leer, es comprender, es un proceso arduo, complejo, unos dirán difícil, yo no digo que es difícil, sino que es un asunto de práctica. Vamos a ver que este señor, Daniel Cassani, muy juiciositos, vamos a escucharlo,
Daniel Casani, él está vivo en la actualidad. Daniel Casani es español y es un autor muy reconocido en el ámbito, bueno, sobre todo los profes de español, la mayoría sabemos quién es Daniel Casani. Entonces, este señor, Daniel Casani, es una belleza. Él nos dice, ojo, yo soy escritor, pero también puedo decir con propiedad cómo se vive ese proceso de lectura, cómo se vive ese proceso de escritura, qué es lo mejor, cuáles son las frustraciones. Profe, me rindo, yo no sirvo, no me entra el español. Profesor, no es para mí. Hay que manejar los niveles de frustración, muchachos. ¿Qué pasa cuando un ejercicio de matemática no te da? Insistes, vuelves y lees el enunciado, vuelves y lees el ejercicio. ¿Sí? Ay, no, esto es regla de 3. Ay, no, esto es factorización. Ay, no, esto es una ecuación tal. ¿Cómo hay que resolverlo? Bueno, lo resuelvo de esta forma o de esta otra forma. No me da. Bien. O me dio, pero cuando fui a cotejar con el compañero, con el profesor, no me dio correctamente. ¿Qué hago? Esa capacidad de manejar los niveles de frustración son importantes. Bueno, ahora sí, vamos a ver este videito, muy juiciosos, de Daniel Casani. Bueno, leer es la actividad general que conocemos en el día a día, ¿no? Decimos leer, vas a leer, te gusta leer, he leído esto, he leído lo otro y tal, ¿no? Decodificar es una parte de leer. Es la parte en la que procesamos el lenguaje, en la que observamos las letras impresas, las relacionamos entre sí mentalmente e identificamos que aquellas letras son una palabra con aquel significado. Esto es decodificar. ¿Qué es lo que no es decodificar dentro del ámbito de la lectura, ¿no? Pues son todo un conjunto de procesos en los que relacionamos este significado descodificado con una interpretación, ¿vale? Y esto es lo que se llama la comprensión. Entonces, dentro de la lectura, tradicionalmente se puso mucho énfasis en la codificación, en la descodificación, y parecía que una persona que supiera leer en voz alta un texto ya sabía leer aunque no entendiera nada. En cambio, hoy, reconociendo la importancia que tiene saber decir un texto en voz alta, lo más relevante es la comprensión, de modo que lo que nos interesa es que los niños y los adolescentes comprendan un texto, ¿no? Sepan recuperar un significado que hay en el texto, relacionarlo con su vida y darle un sentido relevante. Pero también es importante los temas y los contextos, o sea, temas que sean de interés de los alumnos, ¿no? Y muchas veces aquí viene el problema porque los textos que se utilizan en la escuela suelen ser textos muy escolares, académicos. Entonces aquí es interesante que el maestro sepa pues conectar estos textos con los intereses del alumno, que pueda trabajar con los textos de la comunidad, a veces por ejemplo con periódicos gratuitos de los que se reparten en la escuela, con carteles, con, no sé, materiales fotocopiados que puedan tratar de temas que sean de interés del niño, la música, las películas, el deporte, ¿no? Para mostrarle cómo la lectura le permite aprender cosas que son de interés para él. Bueno, leer en Internet es más difícil que leer un libro, es mucho más difícil porque hay mucha información, la información tiene valor muy diferente, hay basura, hay buena información y hay que saber localizarla, hay que saber recuperarla, hay que saber elegir y valorar, ¿no? Entonces, a partir de aquí un trabajo muy importante es enseñar a leer críticamente en Internet, es enseñar a buscar la información, a navegar, a utilizar los motores de búsqueda, luego enseñar a evaluar la información, enseñar si realmente lo que has encontrado tiene calidad o no te interesa o no, y si no, pues buscar nuevamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí es muy relevante hacer actividades, por ejemplo, de lectura comparativa entre distintas fuentes,
hacer ejercicios de búsqueda en clase de información. Esto se puede hacer con un simple ordenador conectado a Internet. Bueno, a ver, aprender a escribir es un objetivo fundamental de la escuela. O sea, no puede haber un ciudadano que sea capaz de vivir plenamente en la comunidad si no sabe escribir. No creo que haya respuestas mágicas ni fórmulas maravillosas para aprender a escribir. Es una cuestión de trabajo. Es una cuestión muy compleja en que los niños pues poco a poco van escribiendo textos breves, textos más amplios, y lo hacen con la ayuda del profesor, que les va mostrando cómo hacerlo, y con la ayuda de sus compañeros, porque pueden escribir en parejas, pueden ayudarse entre ellos escribiendo, ¿no? Entonces puedes empezar de muy pequeños, pues compartiendo lo que les interesa, creando un libro de vida, creando pues un libro del curso, creando pues no sé, un perfil compartido, un perfil en la red, un blog, y desarrollando sus ideas, lo que les gusta comer, los lugares donde han estado, sus amigos, sus temas, empezar a escribir el mundo, ¿no? Nos encontramos en un momento de grandes cambios en la educación, ¿no? Donde la llegada de Internet, donde el reconocimiento de la diversidad cultural y de la riqueza lingüística de las distintas comunidades pues ha abierto una comunidad mucho más democrática, una comunidad cargada de futuro, ¿no? De esperanza, de vivir en un mundo mucho mejor, mucho más equitativo, con más posibilidades para todos, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pese a las dificultades, pues la educación puede ser un gran instrumento para eso, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ya escuchamos a Daniel Casani, que les decía que es un profesor que muchos de nosotros conocemos, que además es escritor, y nos decía, ojo, que es que este asunto de la lectura no es solamente la descodificación y codificación, es decir, leer y escribir cuando codificamos. No, es un asunto de comprensión. Ya yo les he hablado muchísimo de esto. Ahora, profe, ¿en dónde debemos leer? Que era una de las preguntas que le hacían a Daniel Casani. ¿En Internet, los libros electrónicos, el libro físico? ¿Es mejor leer cómo? ¿En qué estado debe estar la lectura? ¿O impresa? ¿Cómo? Fotocopiada. Y él decía, no importa en dónde leamos. Lo que importa es que comprendamos. Además, nosotros decimos, profe, yo no leo libros, pero me la paso en Internet, entonces hago mucha lectura visual. Claro, es importante. Y es que también es importante que identifiquemos cuál es la mejor manera con la que nosotros aprendemos. Si nosotros somos más visuales, más kinestésicos, si nosotros somos más auditivos, si nosotros somos... ¿Cómo es que tú aprendes? Ay, no, profe, yo no aprendo, sino converso con el otro sobre el tema. Profe, yo no retengo información o no le pongo atención a nada, sino es un video, yo tengo que estar ahí. Profe, yo cierro los ojos y escucho, porque yo escucho y ya con eso voy guardando información y voy analizando. Todos tenemos formas diferentes de aprender, todos tenemos esas formas distintas de leer diferentes textos que nos interesan más o menos. A algunos les gusta más la ficción, otros les gusta más la fantasía, el realismo mágico, otros les gusta más el terror. Bueno, los cuentos de policíacos, por ejemplo, les encanta Edgar Allan Poe, etc. Chicos, vemos entonces que el tema de este video es la lectura y que leer es comprender, que hay una diferencia entre la lectura tradicional, que es, vea, leas este libro, dígame cuáles son las palabras, no sé qué, dígame quién es el autor, dígame, y resulta que en la actualidad debe haber un complemento entre lo que se lee y cómo tú lo relacionas con tus contextos o los contextos sociales, políticos, económicos, culturales. Ay, sí, me leí María de Jorge Isaac. Ay, sí, es que María es una novela canon de romanticismo en Colombia, pero también tiene un poco de
colonialismo y también tiene un poco de no sé qué. Ay, bueno, sí, genial, sí, muy buena la novela. Momentico, que es que hay unos temas que subyacen ahí, que tiene que ver con la esclavitud. Por ejemplo, hay una novela interpolada muy interesante dentro de la novela María. ¿Qué pasa con esa esclava negra? María, ¿ustedes sabían que María no es blanca? Además, María es judía. ¿Qué pasa con los asuntos religiosos allí? Porque si María no es en realidad, ay, les voy a hacer un spoiler a los que no se han leído. Porque si María no es en realidad la prima de Efraín, ni la hermana de Efraín, ¿por qué no pueden tener una relación amorosa si están enamorados? ¿Qué pasa con ese asunto político, social, económico y religioso? ¿Qué relación tiene el cuervo, la figura del cuervo, con este asunto de la tragedia dentro de la novela María? ¿Qué pasa en ese momento en Colombia políticamente? ¿Quién es don Jorge, papá de Efraín? ¿Quién es él? Él es un hacendado, un apoderado, terrateniente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en el Valle del Cauca en ese momento histórico? ¿Qué perdura aún de esas tradiciones, de eso en la actualidad? ¿Qué es lo que todavía podemos ver? ¿Qué pasa que antes Colombia tenía incluso una diversidad respecto a lo religioso, aunque podríamos decir que ha sido muy tradicional? ¿Cómo podemos hablar de ese asunto religioso y las líneas del tiempo, sabiendo que en la Constitución dice que Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús? Muchachos, no es leer una novela que, bueno, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es lo romántico, el amor. O no, el romanticismo también tiene que ver con los ideales, cuando alguien defiende un ideal, cuando alguien tiene unos, por ejemplo, el romanticismo viene ¿de qué? De Francia, allá un señor que decimos que es bajito, por no era tan bajito, un señor llamado Napoleón, y entonces él era un romántico. Él era así, ay, sí, enamorado. No, era romántico porque el romanticismo consiste en defender, en mantener unos ideales, unas ideas, en luchar por ello. Y una persona que lucha por sus ideales es romántico. ¿Qué pasa con esas lecturas que parecieron tradicionales, pero que en realidad no? Son las formas en las que nosotros debemos retomar esa lectura. ¿Qué pasa con nosotros los profes? Con esa visión tradicional de la literatura, del arte, encasillada, ¿no? Ojo que es que estamos en la época de la globalización. Miren que la escritura conforma un papel importante dentro de los procesos de comprensión. Por eso las estrategias de comprensión tienen que ver con la realización de organizadores gráficos, como el mapa conceptual, pero también la línea del tiempo. Tenemos entonces el diagrama sencillo, el diagrama de flujo, el diagrama asociativo. ¿Qué pasa? Que nada más estamos con el mapa conceptual como caballitos carretilleros. ¿Acaso todos los tipos de texto se les debe graficar o se debe otorgar o asignar o resumir en un organizador gráfico único, exclusivo, llamado mapa conceptual? Es que no existen otros, es que no existe el mentefacto conceptual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ¿cómo haces tú para poner en un mapa conceptual un texto narrativo? Donde no hay conceptos, sino una secuencia temporal de acontecimientos. ¿Nos sirve? ¿A todos se le puede hacer resumen? Esa es otra pregunta. ¿Qué otras estrategias tenemos? Estamos enseñando nosotros los profes y ustedes los estudiantes están aprendiendo a glosar un texto correctamente. Ojo, que es que el proceso de escritura juega un papel importante en la comprensión. Bien, claro, es que la educación o la función de la educación en este proceso de lectoescritura
que como les dije, desde la cuna a la tumba, hay que estar actualizándose. Estamos en la educación del siglo XXI, con currículos del siglo XX, pero con estrategias formativas del siglo XIX. ¿Qué pasa? Hay que reflexionar sobre esto. Habíamos hablado entonces de este mapa del curso. Miren, chicos, nos decían, miren, este asunto llamado lectoescritura tiene varias paticas. Tiene varias paticas y esas paticas, esas 4 paticas de esta mesa son las habilidades comunicativas. Leer, hablar, escuchar. Leer, escribir, hablar y escuchar. Y entonces nos decía, vamos a hacer ensayos, vamos a hacer informes, vamos a mirar mapas conceptuales, vamos a ver organizadores gráficos, vamos a tener material como videos, vamos a tener lecturas, vamos a tener una cantidad de cosas y efectivamente este mapa se cumplió, se cumplió. Nos dicen entonces que hablamos de conectores lógicos, hablamos de los diferentes tipos de párrafos, de las diferentes tipologías textuales. Chicos, miren, puede que en el examen de admisión o en las pruebas CIFES no te digan la tipología textual de lo que acabamos de leer es informativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. No. Puede que te pregunten, la intención comunicativa de este texto, del texto anterior, fue o es informar a los no sé qué, argumentar sobre la importancia de no sé qué, describir la situación vivida por los personajes no sé qué. No te dice expositivo, informativo, pero te dicen, ojo que la intención comunicativa era esta. Ojo que la idea principal consistía en tal cosa. Y entonces si tú ya identificaste por la superestructura y macroestructura la tipología textual, entonces tú eres capaz de resolver esta pregunta. Ya somos capaces de hablar en público, saber qué son las muletillas y saber que debo ser consciente de qué, de eso, de que puedo repetir, de qué, o sí. Todos tenemos muletillas, pero tenemos que hacerlas conscientes. Todos tenemos gestos de descarga. Nos tocamos el cabello, empezamos así, otro empieza así con el lápiz, otro coge cualquier cosa, un objeto, otro se balancea y empezamos con unos gestos de descarga y ya los hacemos conscientes. Y empezamos, bueno, un momentico que tengo que... mis exposiciones deben tener buena proxémica, buen discurso oral, un manejo de esto. Y ya sabemos que es proxémica, el manejo de los espacios. Y ya sabemos que es kinésica, el manejo de la gestualidad. Que mi presencia, mi forma de vestir tiene que ver también con una forma de comunicar. Que yo comunico con mis formas de vestir, con mis formas de expresión, con cada gesto, con cada palabra, con el énfasis que le hago a algunas palabras o algunas oraciones. Yo comunico con todo esto. Hablamos de esas habilidades comunicativas y sabemos, chicos, que eso que nos decía la profesora en primaria, muchachos, cuando una persona habla, se le mira y se le escucha. Y entonces nosotros decíamos, ay, esa profe tan cansona. Ya vimos entonces que nosotros podemos comprender desde los diferentes sentidos y desde las diferentes habilidades comunicativas. Nosotros leemos, nosotros hablamos, nosotros escuchamos, nosotros escribimos y para todo ello hay que hacer un plan, para escribir y para hablar. Tenemos que hacer un plan mental y también un plan, lo que nosotros llamamos una guía o un guión. Sabemos que hay que conectar un poquito, ¿cierto? Hay que conectar esto que hablamos con lo que pensamos, organizar nuestras ideas y luego expresarlas de la mejor manera. Que existe un discurso académico y que existe un discurso social, que existe un discurso con mi mamá, que existe un discurso familiar, que existe un discurso laboral y que nosotros manejamos nuestra lengua y que el habla es un proceso individual y la lengua es un proceso social. ¿Sí? Que nosotros, cada quien maneja su lengua, es decir, su idioma,
y que muchos decimos hola amigo, otro dice qué parce, otro dice hola compañero, y que estamos hablando porque cada quien habla diferente, pero estamos usando una misma lengua. ¿Cuál es? El español. Y que a la lengua también le decimos código, y que ese sistema de signos, de códigos, entonces llamado lengua, lo podemos utilizar y pertenece a esto grande que se llama lenguaje. Y que hay 3 tipos de lenguaje: lenguaje verbal, lenguaje no verbal y paraverbal. Y que todos los seres vivos tenemos lenguaje, pero los seres humanos tenemos estos 3 tipos de lenguaje. Bien, entonces dijimos que el lenguaje verbal se dividía en oral y escrito. Y que el lenguaje no verbal se divide en kinésica y proxémica. Y que el lenguaje paraverbal o paralingüístico consistía en el tono, el ritmo, la musicalidad, ¿sí? Y que habían otros sistemas simbólicos, y que estos sistemas simbólicos estaban muy relacionados con la tecnología. Entonces vimos el icono, el signo, los símbolos, las señales, hablamos de los símbolos patrios, hablamos del icono como esa imagen que nos lleva, nos representa algo, hablamos de los gestos que significan una cosa en unas culturas y otras en otra cultura, y hablamos de los niveles de lectura, que también lo acabamos de retomar con el video de Casani. Entonces, que hay lectura literal, inferencial y crítica, y que nosotros desde que somos niños tenemos la capacidad de hacer estos 3 niveles. Miren, cuando lean de sus hermanitos e identifiquen incluso en ellos los 3 niveles de lectura. Cuando tú le dices, ay, ¿de qué color era la capa de Caperucita? O cuando le dices, ¿qué pasó con esa princesa? Y entonces el niño o la niña dice, ay, que esa princesa no se dejó rescatar del príncipe. Ay, sí, ¿y tú qué piensas de eso? A ver, ¿qué pasaría si qué pasó ahí cuando la princesa le dijo, no, no me rescates, yo me puedo rescatar solita? Ay, sí, está mostrando que es muy independiente. Y tú dices, uy, muy bien, la niña infiere que la independencia tiene que ver, o que el no depender de alguien tiene que ver con eso. Bueno, ¿y tú qué harías en el lugar de la princesa? No, yo pienso que yo no me dejaría tampoco rescatar, o a mí sí me gustaría que me rescate, pero yo quisiera tal cosa. Entonces el niño o la niña hace unas conjeturas, hace un análisis, un juicio, una posición frente a eso que aconteció en la historia. Entonces te das cuenta que ese niño de 4, 5, 6 años, 3 años, tiene los 3 niveles de lectura, que simplemente con el pasar del tiempo nosotros vamos a interpretar diferente unos enunciados, unas preguntas que nos hacen, de acuerdo a nuestro bagaje. Miren que son los mismos 3 niveles, y los tenemos desde que somos niños, y lo hacemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que vamos de alguna manera perdiendo esa conciencia, o al contrario, adquiriendo mucha conciencia y temiendo un montón de temores que nos dan. Si los niños lo hacen sin temor, porque tú sí tienes temores. Entonces, ojo con eso. Miremos entonces que está la lectura literal, que responde a las preguntas que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, quién lo dice y cuál es el mensaje. La lectura inferencial, que me dice qué puedo concluir, cuál es la intención, en qué se parece a, qué puedo deducir según el texto, qué se entiende por, cómo se clasifica, en qué se diferencia. Y la lectura crítica, cuál es la postura o punto de vista, qué puedo concluir, qué opino de, qué entiendo por, argumente tal cosa, cómo se sustenta, por qué ocurre, por qué considera usted que. Bien. Y habíamos hablado también de las unidades del discurso.
Y habíamos dicho que un discurso por lo general debe tener una unidad que se relaciona mucho con la coherencia y que este asunto de la cohesión no es igual a la coherencia, que este asunto de la cohesión tiene que ver con un hilo, de la coherencia tiene que ver con un hilo conductor que permite ser interpretado y que esto de la coherencia tiene que ver con el empleo adecuado de sinónimos, antónimos, hiperónimos, que tiene que ver con el anclaje. Yo siempre les digo, cohesión como con conexión, cómo se conectan unas ideas con otras, cómo uso los conectores lógicos, cómo utilizo los deícticos. Bien, la armonía, la adecuación, la brevedad, la originalidad. Recordemos que este asunto de la originalidad le recalqué mucho. La originalidad no es algo que jamás se haya inventado, es que podemos partir de algo que ya se creó para crear nuevas cosas o para modificarlo y ponerlo y volverlo original. Bien, la originalidad tiene que ver mucho con la adecuación. Ok, y también hablamos de los modos del discurso y les había dicho, una cosa son las tipologías textuales y otra cosa los modos del discurso. Dentro de un texto argumentativo yo puedo encontrar diferentes modos del discurso. Dentro de un texto argumentativo no solamente se argumenta, sino que también se describe una situación, pero también se puede narrar un acontecimiento determinado que apoya la tesis, pero también se puede predecir sobre algo, incluso desde la tesis, si es una tesis que predice, ya ahí hay un discurso predictivo. Entonces, miren muchachos que también se pueden exponer o informar a través de los datos concretos que me ayudan a sustentar o a darle credibilidad a la información. Y estoy dentro del mismo texto argumentativo, pero puedo utilizar los diferentes modos del discurso. Si estoy en una narración, en un cuento, una tipología textual narrativa, como es el cuento, yo dentro del cuento puedo describir la ropa del personaje y estoy utilizando modo de discurso descriptivo. Entonces, miren muchachos que estos modos del discurso, descriptivo, narrativo, expositivo, informativo, argumentativo, predictivo, que acuérdense que se lo poníamos aquí al ladito a este cuadrito, a este mapita. Entonces, miren chicos, que es muy importante la diferenciación entre el modo del discurso y la tipología textual. En un examen de admisión o en un examen de prueba ICFES te pueden decir, el modo del discurso del párrafo tal es... Pero también te puede decir la tipología textual que maneja el texto es, de acuerdo a la superestructura. Entonces, hay que estar muy atentos. Hablamos y le dimos mucho énfasis al discurso argumentativo. Y después del discurso argumentativo y la tipología textual argumentativa, nos enfocamos también en los diferentes tipos de párrafos, que podemos hacer párrafos... ay muchachos, se me acaba como de ir la paloma, de causa-efecto, problema-solución, párrafos descriptivos, párrafos de ejemplificación, párrafos de, ya dije causa y efecto, que podemos organizar párrafos en donde opongo alguna situación o alguna idea. Y entonces empezamos a ver esos tipos de párrafos muy interesante que podríamos utilizar dentro de los textos argumentativos. Hablamos de que los textos argumentativos pretenden persuadir, hacer cambiar de opinión, ¿cierto? Y defender una posición propia. Ok, habíamos hablado entonces de todos esos tipos de párrafos, que hay unos párrafos funcionales, párrafos por analogía, por definición, párrafos conceptuales de causa y efecto, planteamiento, solución de problema, párrafos de ejemplificación y explicación, de comparación, clasificación. Habíamos hablado de los párrafos de transición, párrafos de introducción, cuerpo o contenido, párrafos funcionales de transición y párrafos de conclusión, párrafos de enumeración. Miren chicos, que teníamos en la mente que la introducción o que los párrafos de introducción
tenían determinado modelo y como que ya no veíamos más. Pero nos dimos cuenta de que los párrafos de introducción pueden tener preguntas que se solucionan en el transcurso del texto, que los párrafos de introducción pueden tener una analogía para poder explicar un concepto que vamos a trabajar durante todo el texto, que puedo tener un párrafo de introducción con definiciones. Bueno, eso lo aprendimos en el curso. Y también vimos varios textos académicos como la reseña, la crónica y el ensayo, y vimos que también tenemos informe escrito y artículo científico, que hay una diferencia importante entre debate y sustentación, y que el debate y la sustentación se dan sobre todo en los discursos académicos. Y hablando de discursos académicos, hablamos sobre la norma APA, y también un poquito sobre las otras normas que existen para las diferentes ramas del saber, por ejemplo las normas Vancouver para el área de la salud, por ejemplo las normas IEEE para el área de ingeniería, y entonces nos dimos cuenta que este asunto de buscar no es tan sencillo, y este asunto de la norma APA y de referenciar y citar es una cosa compleja que tiene que ver un poco con la memoria, pero que es muy necesario porque debemos evitar el plagio. Hablamos también un poco de los organizadores gráficos, que son clave a la hora de la comprensión, y los textos discontinuos. Muchos de ustedes desarrollaron la actividad integradora, hicieron todo el proceso y realizaron como una microinvestigación para poder realizar los diferentes textos. Chicos, recuerden que este curso tiene como referencia el libro de expresión oral escrita de María Claudia González Rátiva. Ella es una profesora, investigadora, muy reconocida dentro del área de la lingüística aquí en la Universidad de Antioquia, de quien nos sentimos muy orgullosos. Así como nosotros nos sentimos, en el programa Vamos para la Universidad, nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias por asistir a este curso que en verdad pretende llegar a todas las instituciones educativas de Antioquia, pero también a todas las instituciones educativas del país. Incluso sabemos que llegamos a muchas partes, a muchas personas que están fuera de nuestro país, de Colombia, nos ven desde Estados Unidos, nos ven desde muchos países europeos como España, Francia, Italia, nos ven en Rusia, por ejemplo, que pensaría uno que hay una barrera de la comunicación desde el código, desde la lengua, porque no tenemos el mismo idioma, pero increíblemente nos ven desde Países Bajos, por ejemplo, nos ven también en algunos países africanos, y obviamente en Latinoamérica pues tenemos una gran audiencia. Bien, esto ha sido todo en este curso, esto ha sido todo por esta sesión.